de dólares. Se van a pagar en 2 cuotas a fin de año las compartir pantalla. Ahí está. Avísenme si ven bien, yo voy a ver solamente algunos. Voy para atrás. Ahí vamos. Cualquier cosa, si voy muy rápido, me quieren parar, me quieren preguntar algo, activan el micrófono, porque por ahí el chat no lo veo, activan el micrófono y me preguntan, ¿sí? O me dicen, che, para un poco, vas muy rápido, que no hay problema. Bueno, entonces adelantábamos que íbamos a ver ahora la unidad 12, los últimos puntos, ¿sí? Que es extinción, privación, suspensión y rehabilitación de la responsabilidad parental. En el caso de que se nos haga tarde o no lleguemos, el PowerPoint está completo, así que lo pueden terminar después. Recapitulando lo que habían visto con la doctora Ledesma, que es esto que la estructura, ¿sí?, del Instituto de la Responsabilidad Parental, recapitulando un poco, está basado en los principios, ¿sí?, y las bases del Instituto de la Responsabilidad Parental, que tenemos el derecho a ser oído, el niño como sujeto de derecho, el interés superior del niño, el principio de igualdad y la autonomía progresiva. Esquemas sobre los cuales se estructura el régimen de esta relación que tienen los padres respecto de sus hijos, que está regulado en el 638 al 704 del Código Civil. Esto es solamente un repaso de lo que ustedes ya venían viendo, ya vieron en realidad, no sé si ya lo pudieron leer, pero por lo menos lo que se dio en las clases. Lo que es la responsabilidad parental, este conjunto de derechos y deberes que corresponden a los padres respecto de los hijos en relación a la persona y los bienes de ellos que hacen a su protección, desarrollo y formación integral mientras sean menores de edad. La mayoría de edad se adquiere a los 18 años, eso ya obviamente lo deben haber visto en otras bolillas, salvo el caso de la emancipación, que acuérdense que ahora no está más la emancipación por mayoría de edad, solamente nos quedó la emancipación por matrimonio, salvo estas cuestiones que quedan respecto al progenitor, del abuelo, vendría a ser en el caso de que existan nietos. Concepto es el 638, es el que nos da el concepto de responsabilidad parental. Figuras derivadas de la responsabilidad parental, el artículo 640 es el que me dice sobre qué figuras se basa la responsabilidad parental. ¿Se acuerdan que teníamos, por un lado, la titularidad de la responsabilidad parental, que corresponde a ambos progenitores, y el ejercicio de esa responsabilidad parental, que se dividía de acuerdo a diferentes situaciones fácticas que podían darse respecto de los progenitores y los hijos. Después tenemos el cuidado personal del hijo por parte de los progenitores y una tercera figura legal que deriva de la responsabilidad parental, que es la delegación de la guarda o la guarda otorgada por el juez a un tercero, ¿sí? Podrán los padres convenir la delegación de la guarda, pero ese convenio de delegación de guarda debe ser homologada por el juez, ¿sí? Estos eran los diferentes supuestos que se daban, ¿sí?, en el tema del ejercicio de la responsabilidad. Titularidad lo tenemos a los dos padres, los dos progenitores juntos. Ahora, ¿qué pasa respecto al ejercicio? El 641 me decía los 5 supuestos. Convivencia con ambos. ¿Qué pasa cuando los dos progenitores viven juntos?
el ejercicio, la titularidad del ejercicio corresponde a ambos progenitores. ¿Qué pasa ante el cese de la convivencia, divorcio o nulidad del matrimonio? Le corresponde a los dos, salvo que acuerden lo contrario. ¿Qué pasa en el caso de la muerte, ausencia, comprensión del fallecimiento, privación de la responsabilidad parental o suspensión del ejercicio? En ese caso, ¿sí?, le corresponderá al otro progenitor. En el caso de el ejercicio de la responsabilidad parental, cuando hay un hijo extramatrimonial y solamente tiene un vínculo, a ese único progenitor. Y en el caso de hijos extramatrimoniales con dos, esto es todo lo que dice el artículo 641, ¿sí? El hijo extramatrimonial con doble vínculo filial, si uno de ellos se estableció judicialmente, al otro. Y después el 642 me dice qué pasa en el caso de desacuerdos ante el ejercicio de la responsabilidad parental, pueden ir al juez, ¿sí?, y solicitar lo que consideren, obviamente por el proceso más corto, dice el 642, que es lo que por lo general vemos en los expedientes. La delegación del ejercicio es lo que hablábamos, la posibilidad, esta otra de las figuras legales que derivan de la responsabilidad parental. Esto del 643, cuando los progenitores convienen la delegación en un pariente, es el 643, el 657 es por ciertas cuestiones, ciertas situaciones que vulneran los derechos del niño, el juez puede otorgar el ejercicio de la responsabilidad parental a un tercero, teniendo en cuenta que el interés del hijo y por razones suficientemente fundadas que hagan necesaria esa delegación de la guarda. Esto es lo que dice el 643, debe ser homologado judicialmente, esto que hablábamos antes, el deber ser oído necesariamente del hijo, ¿sí? Esta delegación de la guarda se hace por un año y puede ser prorrogable por un año más, después hay que hacer las cuestiones de fondos, iniciar una tutela o cualquier otra cuestión que se necesite, y los progenitores obviamente conservan la titularidad del ejercicio de la responsabilidad parental, porque lo que estamos hablando acá, que lo que se delega es el ejercicio y no la titularidad. ¿Voy muy rápido? Bien. No, profe. Yo a las únicas que veo es a las que tienen cámara, a Claudia, a Lucía y a Karina. Así que cualquier cosa lo hacen, me avisan ustedes. Ahora sí entramos a los que nos tocan estos puntos, que es la extinción, privación, suspensión y rehabilitación de la responsabilidad parental. 699 al 704 son los artículos que regulan estos institutos, ¿sí?, de la responsabilidad parental. Está viendo, me llama. 699. Fíjense las diferencias entre una y otra. La extinción, ¿sí?, se refiere a causales que no son atribuibles a los padres. No se valora las actitudes o los comportamientos que tuvieron los padres que puedan llegar a generar la extinción de la responsabilidad parental, ¿sí? Sus causales no implican, como dice el cuadro, una valoración a la conducta desplegada por los progenitores. Se aplica de pleno derecho, opera de pleno derecho, responden a situaciones fácticas y jurídicas, como por ejemplo la muerte, y son permanentes, salvo obviamente revocación o nulidad de la adopción, que eso vamos a ver después el ejemplo. En cambio, la privación y la suspensión, existen causas que están específicamente establecidas en el Código, artículos 700, 700 bis y 702, requieren de toda una investigación y un proceso, ¿sí?, donde se valore la conveniencia o no del dictado de la privación o de la suspensión, por lo tanto no operan de pleno derecho y pueden tener carácter transitorio. Fíjense lo importante entre una y otras, que la suspensión de la responsabilidad parental se refiere al ejercicio. Cuando yo hablo de suspensión, hablo de ejercicio, ¿sí?, de la suspensión del ejercicio de la responsabilidad parental. En cambio, cuando hablo de privación y extinción, me refiero a la titularidad del ejercicio. Las diferencias entre las tres. Fíjense, titularidad de la responsabilidad parental se ve afectada por los institutos de la extinción y la privación. En cambio, el ejercicio de la responsabilidad parental únicamente se afecta por la suspensión. Yo no lo llegué a subir este Power, pero después que termine la clase lo subo, ¿sí? Veamos ahora el primero, extinción, este que decíamos que opera de pleno derecho, que no se analizan los comportamientos de los padres, ¿sí?, que nos marca el 699.
El 699 regula las causales de extinción de la responsabilidad parental, que dijimos que se refería a la titularidad. La extinción hace referencia al instituto de la titularidad. Dice, se mantiene de manera general las causales establecidas. Yo acá les pongo como ciertas cuestiones que tienen que tener en cuenta. El Código Viejo, en el artículo 306 era el que decía cuáles eran las causales de extinción de la responsabilidad parental. Acá se mantienen las mismas causales, pero se agregan o se modifican ciertas cuestiones terminológicas, como por ejemplo el tema de que antes cómo se llamaba la responsabilidad parental, se le decía, y incluso hoy sigo viendo muchos escritos que hablan de patria potestad, ¿sí? Y además antes decía que se acababa la responsabilidad parental, ahora se habla de extinción, ¿sí? O sea que mantiene, el 699 mantiene las causales que establecía el 306 del Código Viejo, pero con algunas cuestiones terminológicas y referencias a institutos, como por ejemplo el derecho a ser oído, la autonomía progresiva, el interés superior del niño, el derecho a la igualdad, ¿sí? Y el derecho del niño, el niño como sujeto y no como objeto de derecho. Se mejora la terminología utilizada, ven, patria potestad, responsabilidad parental, se acaba, ya no se dice más se acaba, se extingue. Les cuento, no, por ahí no se los dije, trabajo en la asesoría con Silvia, soy secretaria de Silvia. Ustedes no pueden creer la cantidad de escritos de abogados que continúan diciendo patria potestad. Patria potestades, y es algo que me enerva mucho, así que si cuando empiecen a ejercer, por favor, se van a acordar de mí, y patria potestad, sáquenlo, porque aparte ni siquiera leyeron el código nuevo, no es que recién salió, pero bueno, es una cuestión, es un toque mío, ya me bloqueo cuando lo veo. Bueno, y acá, esto se aclara, esto que yo decía antes, que lo que es extinción hace referencia a la titularidad, ¿sí? A la titularidad de la responsabilidad parental. Bueno, esto es un resumen de lo que acabo de decir. Con la extinción cesa ese conjunto, nosotros dijimos que la responsabilidad parental es ese conjunto de derechos y deberes que corresponden a los padres respecto a la persona y los bienes de los hijos que hacen a su protección y desarrollo integral, ¿sí? Una vez que se declara, que se produce, en realidad, porque opera de pleno derecho, que se produce la extinción de la responsabilidad parental por estas causales que vamos a ver, ¿sí? Cesa ese conjunto de derechos y deberes que corresponden a los progenitores sobre la persona y bienes de los hijos, subsistiendo únicamente el derecho alimentario. Van a ver después en sucesiones que incluso los herederos, con la muerte, si existe deber alimentario, continúa esa obligación en cabeza de los herederos. O sea, fíjense que aunque se extinga, continúa en cabeza de, el deber alimentario que tienen los padres respecto de sus hijos. Y después, la posibilidad de los progenitores de ejercer determinados actos en protección de sus nietos cuando sus hijos son progenitores sin haber alcanzado la mayoría de edad con independencia de si se han emancipado o no. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué ejemplo es? Es el caso de las acciones que tienen los padres respecto de sus nietos, o sea, los abuelos respecto de sus nietos, eso subsiste aunque se extinga la responsabilidad parental. Extinción, ahora sí, causales, 699. Fíjense, yo les daba el ejemplo primero de la muerte, esto opera de pleno derecho, no se analiza en estos 5 incisos la conducta de los progenitores de uno o de ambos, ¿sí? Operan de pleno derecho, situaciones fácticas o jurídicas que producen la extinción de la responsabilidad parental. Dice el inciso A, muerte del progenitor o del hijo, ¿sí? Profesión del progenitor en instituto monástico, ¿sí? Ahora lo leemos y ahora vamos a analizar cada uno. Alcanzar el hijo la mayoría de edad, sabemos que son los 18, la emancipación, excepto lo dispuesto en el artículo 644, que es esta excepción que decía yo que queda el abuelo respecto a los nietos, en el caso de que el hijo esté emancipado. Adopción del hijo por un tercero, sin perjuicio de la posibilidad de que se restituya en caso de revocación o nulidad de la adopción, ¿sí? O sea que en
Se me cortó, ¿no? Ahí vuelvo. Me quedé hablando sola. Vamos a buscar por dónde íbamos. Ahora sí. Decía, esto está medio lento. No sé si nos habíamos quedado acá. Acá. Que teníamos estas causales del 699, ¿sí? Que operan de pleno derecho, que se refieren a situaciones fácticas o jurídicas ajenas a la actitud o a la actuación de los progenitores. Terminábamos en el inciso E, que era la adopción del hijo por un tercero, y salvo obviamente el caso de revocación o nulidad de la adopción, y la extinción no se produce cuando se trata de la adopción del hijo del cónyuge, que es lo que nosotros conocemos con la adopción de integración. En esos casos no hay extinción de la responsabilidad parental por parte del hijo, del progenitor que convive con este progenitor afín o del otro progenitor. Ahora sí, analizamos cada uno. No tiene mucha dificultad, pero como para que lo tengan en cuenta. Dijimos, inciso A, muerte del progenitor o del hijo. Causa la extinción de la responsabilidad parental. La titularidad de la responsabilidad parental. Fíjense, si se trata, esto es el caso de que no causa la extinción, porque causa en su caso la suspensión. Fíjense, si se trata de un supuesto de ausencia con presunción de fallecimiento, el código suspende mientras dure la situación de ausencia. Yo ahí les puse el 641, el 104. Después habíamos dicho cuando el progenitor ingresa, el progenitor o el hijo, en realidad es el progenitor, cuando el progenitor ingresa a una institución religiosa. ¿Por qué? Porque se considera que no es compatible el ejercicio de la responsabilidad parental con todas las cuestiones que derivan de una institución religiosa. No así en el caso de que el propio hijo sea el que ingrese a una institución religiosa. En ese caso no se extingue la responsabilidad parental. Si es el caso del hijo. Si es el hijo quien entra a una comunidad religiosa, no se extingue el ejercicio de la responsabilidad parental. El tercero es el de la mayoría de edad, que es conforme al artículo 26, obviamente la reforma, que bajamos de 21 a 18, la mayoría de edad. Inciso D, la emancipación, con la excepción que habíamos hablado, la emancipación obviamente se entiende siempre cuando hablo de emancipación, la emancipación por matrimonio, porque volamos para afuera la emancipación por mayoría de edad, por esta consecuencia de que se bajó la edad. La emancipación, excepto el 644, que hablábamos esto de los abuelos respecto de los nietos. Artículo 27, no obstante esta emancipación por matrimonio y extinción de la responsabilidad parental preexistente respecto del hijo, queda salvo la actuación de los progenitores con relación al hijo menor de edad del progenitor adolescente. Quiere decir, el abuelo respecto del nieto. El que se emancipó sería el hijo, el papá del nieto. Y el último era el que hablábamos de la adopción, salvo el caso de revocación y nulidad. Puede ser restituida en caso de revocación o nulidad de la adopción de integración no modifica la titularidad de la responsabilidad civil respecto de los progenitor conviviente o del otro, en lo que yo decía antes. Seguimos. Estos puntos, que es lo que tenemos que tener en cuenta, hacen referencia, las causales de extinción de la responsabilidad parental, hacen referencia a supuestos fácticos jurídicos que sustraen al hijo de la órbita de la injerencia de responsabilidad parental, operan de pleno derecho, y hacen cesar automáticamente los derechos y deberes derivados de la responsabilidad parental que corresponden a los padres respecto de la persona y bienes de sus hijos. Sé que alguno está viendo el celular, por eso no hay problema.
Privación. Entonces dijimos que íbamos a ver suspensión, privación, ¿sí? Extinción y rehabilitación. Vamos a privación. Este es el que por ahí no. Este artículo precisamente es el que produjo, el que tuvo una modificación con la reforma del 2017, así que si alguno tiene un código que es anterior al 2017, fíjense que van a tener que agregar el artículo 700 bis, ¿sí? Que fue incorporado por la 27363. Ahora igual yo se los voy a poner acá para que lo tengan. Fíjense, este artículo queda igual, este viene igual del código. Ahora después vamos a ver lo que agrega. Porque lo que hace la 27363 es agregar el bis, el 700 bis, donde agrega otras causales, ¿sí?, de privación de la responsabilidad parental, de privación al ejercicio de la responsabilidad parental. Fíjense cuáles son las causales de privación de la responsabilidad parental. ¿Alguna se anima a leerlo? Lucía, te maté, Lucía, perdón, te veo a vos. Sí, sí, lo leo. Si lo tenés, si tenés el código. Sí, sí, lo tengo acá. ¿El 700? 700, sí, privación. Privación. Cualquiera de los progenitores queda privado de la responsabilidad parental por ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice de un delito doloso contra la persona o los bienes del hijo de que se trata, abandono del hijo... ¿Qué? Espérame ahí. Inciso A. Vamos a leer inciso por inciso. Inciso A, fíjense Dale. que habla de delito doloso contra la persona o bienes del hijo de que se trate. Persona o bienes del hijo del que se trate. No se refiere a los delitos culposos. Los delitos culposos vamos a ver que quedarían incluidos en el inciso C. ¿Sí? Principio entonces, como autor, coautor, cómplice o instigador de un delito doloso contra la persona o bien de los hijos. Ahora seguimos con el inciso B. Perdón, Lucía. Abandono del hijo, dejándolo en un total estado de desprotección, aun cuando quede bajo el cuidado del otro progenitor o la guarda de un tercero. Fíjense que lo que sanciona, en realidad, en este inciso, es haberlo dejado desprotegido. No importa si lo dejé al cuidado del otro, no importa si convení la delegación de la guarda con mi mamá, o sea, la abuela del hijo. Lo que se sanciona de alguna forma no, directamente, es esa desprotección en la cual coloqué a mi hijo. La realidad es que esto, no hay muchas causas iniciadas por privación de la responsabilidad parental. Sin embargo, existe esto. A veces cuando uno dice, se fue a vivir a otro lado, a otro país o a otra provincia, dejó, no pasa alimentos, no pasa esto, no lo ve, no se comunica. Bueno, acá tenemos una de las causales para privarlo del ejercicio de la responsabilidad parental. ¿Sí? Seguimos. C. Poner en peligro la seguridad, la salud física o psíquica del hijo. Yo esta le digo que es una causal residual, en realidad, porque todo lo que no queda incluido en las otras lo puedo meter en esta. Entonces, tranquilamente, cuando se pone en peligro la salud, la seguridad psíquica o física del hijo, puedo pedir la privación de la responsabilidad parental. Sí. Seguimos. Haberse declarado el estado de adoptabilidad del hijo. La sentencia que declara el estado de adoptabilidad del hijo automáticamente genera la privación de la responsabilidad parental por parte de los progenitores. ¿Sí? Después vamos a ver, es automático. Yo leo la última parte. En los supuestos previstos en los incisos A, B y C, la privación tiene efecto a partir de la sentencia que declare la privación. En los incisos A, B y C. En cambio, en el D, lo que va a tener efecto a partir de la declaración de estado de adoptabilidad que consecuentemente trae la privación. ¿Se entiende la diferencia? En los otros tres incisos, el proceso va a ser destinado a eso. En cambio, en el D, yo voy a tener el estado de adoptabilidad que consecuentemente me trae la privación de la responsabilidad parental. ¿Sí? Bien. Ay, tengo a alguien y lo acabo de ver, perdón. Alguien para ingresar. Bien.
sepan que yo soy media chicata y que si me ponen una cosita chiquitita arriba que dice quiere admitirlo, no lo voy a ver. Seguimos. Acá es un resumen de este 700 que les decía, y la diferencia entre el inciso A, B y C, que produce efectos a partir de la sentencia que declara la privación de la responsabilidad parental, y en cambio el inciso D es con el dictado de la sentencia que declara el estado de situación de adoptabilidad del hijo. Ustedes vieron sistema de protección y todo esto con Silvina, ¿se acuerdan? Con Álvarez Ferrari. Bueno, la sentencia que declara la situación de adoptabilidad del hijo consecuentemente trae la privación. Acá les pongo, tiene efecto la privación a partir de la sentencia que la declare, y en el D tiene efecto desde que se declare el estado de adoptabilidad del niño, niña o adolescente. Fíjense, entonces esto importante es, todas las causales de privación de la responsabilidad parental son dispuestas por sentencia judicial. Esa era la diferencia que tenía con la extinción de la responsabilidad parental que hacía el ejercicio. Sentencia judicial, es decir, previo proceso que culmina con una decisión judicial que hace lugar o rechaza el pedido de privación y donde se analizaron las conductas de los padres y donde se escuchó al niño. Diferencias con la extinción, con que la hablamos antes, lo que acabo de decir, opera a priori derecho por causales objetivas, 699, causales objetivas, muerte, por ejemplo, que decíamos antes, mayoría de edad, emancipación, y no significa un reproche a los progenitores. En cambio, la privación de la responsabilidad parental requiere sentencia judicial previa a la valoración de la conveniencia o no, o inconveniencia para el hijo del mantenimiento de la responsabilidad parental. Análisis. El primero dijimos, ser condenado como autor, coautor, cómplice o instigador de delito doloso contra la persona o bienes de los hijos, dijimos que no incluye los delitos dolosos, ¿sí? Es necesaria la condena penal para poder obtener la privación de la responsabilidad parental. Fíjense, exige condena penal que involucre al progenitor como autor, coautor, bueno, en todas las opciones que establece el inciso. Se trata de un delito doloso que daña a la persona o los bienes del hijo. En este caso no incluye necesariamente la privación de la responsabilidad respecto del hijo que sufrió el daño con los otros. ¿Qué quiero decir? Supongamos que yo soy condenado como autor de un delito doloso contra la persona de uno de mis hijos, pero además tengo otros hijos, se analizará, en su caso, si esa privación corresponde a todos o no, o respecto de ese hijo en particular, respecto al cual fui condenado por un delito doloso, obviamente contra su persona. Inciso A, inciso B, dijimos que era el abandono. Ese total desprotección en la cual coloqué a mi hijo, el abandono del hijo, hace referencia al desamparo, abdicación total, esto injustificado y voluntaria de los derechos y deberes derivados de la responsabilidad parental, se produce aunque el hijo quede bajo el cuidado del otro progenitor o guarda de un tercero, que ya lo habíamos dicho. Bueno, fuimos analizando mientras leíamos lo otro. Esta causal del inciso C, que yo le digo como una causal residual, porque todo puede ser incluido en esto, en la seguridad, salud física o psíquica del hijo. Estas situaciones se relacionan con las que habilitan las medidas excepcionales de protección de derechos, en casos extremos, en el caso de que no exista otro progenitor, ¿no? Constituyendo una de las tantas razones que pueden justificar una separación en términos del artículo 9 de la Convención, ¿sí? Equivalencia entre el estado de adoptabilidad y esto es lo que hablamos antes, ¿sí? Que es lo mismo. El 610 habla de la equivalencia. Pero también este se relaciona con el inciso D, el estado de adoptabilidad del hijo, y esta equivalencia del artículo 610, que la sentencia de declaración en situación de adoptabilidad equivale a la privación de la responsabilidad parental. Esto que está acá. Bueno, esto ya lo habíamos dicho, a partir de la sentencia, en cambio en el otro, a partir de la sentencia que declara la adoptabilidad. Es mucha información, pero el 700 bis, fíjense, el 700 bis, que fue introducido en el 2017 por la 27363,
es como consecuencia, o se produjo como consecuencia de todo el movimiento feminista, ¿sí? Y de violencia de género. Vamos a ver, fíjense, y lo van a entender cuando lean los motivos, las causales que agrega el 700 bis, ahí van a poder entender lo que les digo. Fíjense, introduce un artículo que es el 700 bis y además modifica obviamente el 702, fundado en los avances y desarrollos auspiciados por el feminismo. Sí, evidentemente Homero no lo entendería, pero bueno. Yo acá les puse exactamente la ley para el que no tuviese el código reformado, ¿sí? Pues tampoco se van a comprar un código, pero para que sepan acá está cómo queda formulado. Viene 700, no es que modifica el 700, viene el 700 y después 700 bis. Y el 702 sí lo modifica. Yo acá les copio, fíjense, incorpórese al Código Civil y Comercial el siguiente artículo 700 bis. Y fíjense, dice, primera causal, cualquiera de los progenitores queda privado de la responsabilidad parental por A. Fíjense esta, ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice, acá venimos como en el otro, pero del delito de homicidio agravado por el vínculo o mediando violencia de género, conforme lo previsto en el artículo 80, inciso 1 y 11 del Código Penal, contra el otro progenitor. O sea, que un progenitor, esto por el tema de la violencia de género, un progenitor que es declarado, que es imputado como autor, condenado en realidad, como autor, coautor, instigador o cómplice por delito de homicidio o violencia de género contra el otro progenitor, no estoy hablando contra el hijo, contra el otro progenitor, ¿sí? Es privado de la responsabilidad parental. Había un fallo, la doctrina de la jurisprudencia analizó también esto de el caso de que los casos por ahí más comunes es el tema de la mujer que se defendió en legítima defensa, mata al otro progenitor, al otro progenitor, ¿sí? En ese caso no va a ser privada de la responsabilidad parental. Fíjense el inciso B. Ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice, lo mismo de recién, pero el delito de lesiones del artículo 91 del Código Penal contra el otro progenitor o contra el hijo o hija de que se trate. Acá sí, delito de lesiones, autor, coautor, cómplice o instigador, contra el otro progenitor o los hijos. Ambos, artículo 91, las lesiones graves. C. Ser condenado también como autor, coautor, cómplice o instigador de delito contra la integridad sexual, previsto en el 119 en todas sus variantes, ¿sí? Cometido contra el hijo o hija de que se trate. La privación no solamente es, también que cumple efectos, en realidad se configura en los grados de tentativa. En todas estas cuestiones tenemos delito de homicidio, lesiones del artículo 91 y todos los delitos contra la integridad sexual del 119, en grado de tentativa también configura y trae aparejada la privación de la responsabilidad parental. Fíjense la última parte del artículo dice, la condena penal firme produce de pleno derecho la privación de la responsabilidad parental. Privación de pleno derecho. La sentencia definitiva debe ser comunicada al Ministerio Público, a nosotros digo, pues yo trabajo en el Ministerio Público, a los fines previstos por el artículo 703, ¿sí? Es para que se inicien las acciones de fondo. Supongamos que hubo fue condenado por el delito de lesiones del inciso B, que trae aparejado de pleno derecho la privación de la responsabilidad parental, deberá iniciarse, si no tiene otro progenitor, una acción de fondo, ya sea una tutela o una delegación de guarda a favor de un pariente, o en su caso, si se están dadas las condiciones, si no hay ningún familiar que quiera asumir el cuidado, deberá declararse en estado de situación de adoptabilidad de ese hijo. Por eso es el pase al Ministerio Público, los fines los previstos en el artículo 703, teniéndose en cuenta la asistencia letrada establecida en el artículo 26, este derecho del niño a tener su propio patrocinio de acuerdo a su edad y grado de madurez suficiente. Por eso es
que cuando empezamos la clase decíamos, bueno, además del derecho del niño a ser oído, además del derecho a la igualdad, del niño como sujeto de derecho, esto, la autonomía progresiva, ¿sí? Y la posibilidad de que pueda tener su propio abogado. Y además también se le comunicará a la Autoridad de Protección de Derecho del Niño, dentro de lo que nosotros conocemos como el sistema de protección, minoridad, el 102, ¿sí? A los fines de que tomen la medida de abrigo la medida de protección que corresponda. A los efectos de este artículo se deberá observar lo previsto por el artículo 27, bueno, es esto que les estoy diciendo. Tomar alguna medida en protección de los derechos de ese niño. Ahora, este es el 702, que digo que dice suspensión del ejercicio. El otro artículo que modifica la 27.363 dice, en estos supuestos, ahora vamos a ver igual suspensión, porque esto yo como le copié toda la ley, queda acá el artículo 702. Pero en los supuestos que establece el 702 se produce la suspensión de la responsabilidad parental, ¿sí? No la privación, la suspensión. ¿Cuándo se produce la suspensión? Perdón, pero tengo el teléfono de la... ¿Hola? No, no, tenés que llamar al celular de la asesoría 3, que pasé hoy, porque son los que están de turno. ¿No te agarra la alarma? Ah, sí. Espérame que ya te paso. Es 223-537-3204. Gracias. No sé quién tiene el teléfono, pero es la asesoría 3. Gracias, hasta luego. Perdón, chicos. Entonces teníamos que el 702, que queda modificado por la 27.363, trae cuáles son los supuestos a las causales de suspensión de la responsabilidad parental. Esa suspensión de la responsabilidad parental se da en el caso de ausencia, cuando decíamos antes, ausencia con presunción de fallecimiento, ¿sí? Que dijimos que no causaba la privación, sino la suspensión. Además, el plazo de la condena a reclusión o prisión por más de 3 años también causa, en cualquier delito, causa la suspensión de la responsabilidad parental. El inciso C se refiere a los procesos de salud mental y de restricción al ejercicio de la capacidad. El artículo, van a ver ustedes después, no sé si vieron salud mental ya, o restricción al ejercicio de la capacidad. La limitación al ejercicio, la sentencia que limita el ejercicio de la capacidad civil de las personas también trae aparejada, en cada uno de los casos, dependerá la suspensión de la responsabilidad parental. Otra de las opciones, el inciso D, es la convivencia del hijo o hija con un tercero separado de sus progenitores por razones graves, de conformidad con lo establecido en las leyes especiales, esto del sistema de protección. Y después, fíjense, el inciso E dice, el procesamiento penal o acto equivalente por los delitos mencionados en el 700 bis, todo lo del 700 bis, además dice, el auto de procesamiento, debe ser comunicado al Ministerio Público a los fines de lo previsto en el artículo 703, esto que inicia las acciones de fondo. Teniéndose en cuenta la asistencia letrada establecida en el artículo 26, esto es lo mismo que dice en el otro. El artículo 26, segundo párrafo, y a la Autoridad de Protección de los Derechos del Niño y adolescente competente en cada jurisdicción, a efectos de que proceda en sede civil a los fines de este artículo. Se deberá observar lo previsto en el artículo 27 de la 26.061, no se procederá a suspender el ejercicio de la responsabilidad parental en los términos del presente inciso, en los casos del artículo 700 bis, inciso A y B, ¿sí? Cuando en los hechos investigados en sus antecedentes mediare violencia de género. Esto es el ejemplo que yo les daba, ¿sí? Respecto al otro progenitor, cuando mediare violencia de género no se va a suspender el ejercicio de la responsabilidad parental respecto al otro esposo, del otro progenitor, perdón. Fíjense, es decir, en la legislación vigente no solo se mantiene la existencia de las causales de la privación de la responsabilidad parental, que obviamente, como dijimos, necesita un proceso judicial, sino que además se adicionan supuestos, esos del 700 bis,
por esta incorporación que hablábamos antes del feminismo y la violencia de género, que opera de pleno derecho siempre en beneficio de los hijos. Resumen de las causales de la responsabilidad parental. Fíjense, este primer cuadro es el que establece, son las causales que establece el 700, el que teníamos con la reforma del Código de 2015. Y cada uno de estos, que son los que fuimos analizando recién. Y el 700 bis me agrega estos 4 que analizamos después. El homicidio agravado, las lesiones del 91, los delitos contra la integridad sexual y todos los delitos mencionados en grado de tentativa. Vamos a la suspensión, que decíamos que estaban en el 702. El 702 introduce modificaciones, pero en materia de suspensión de responsabilidad parental, fíjense, en consonancia con el 700 bis. Yo acá lo vuelvo a copiar, pero dice, la suspensión del ejercicio responde a situaciones fácticas en las que no resulta posible la actuación de los derechos y deberes por causas ajenas a un reproche o sanción al progenitor, como lo previsto en el inciso A, B, C y D. Y también de conformidad con la modificación introducida por la 27363 por causas absolutamente reprochables al progenitor. ¿Qué quiere decir? Que la suspensión de la responsabilidad parental, ¿sí? Tenemos los incisos A, B, C y D del 702, que no son causas reprochables al progenitor. Por ejemplo, una sentencia que restringe la capacidad civil, ¿sí? O la ausencia con presunción de fallecimiento, no es reprochable al progenitor. Ahora, tenemos el último inciso, el inciso E, que es incorporado por la 27363, que sí es una causal reprochable al progenitor. O sea que tenemos de las dos en la suspensión de la responsabilidad parental. El ejercicio queda suspendido mientras, acuérdense que suspensión va con ejercicio, mientras duren las causales mencionadas, lo cual también marca el cese automático al desaparecer las causales que dieron origen, porque yo puedo rehabilitarlo, ¿sí? Todas las causales todas las situaciones pueden ser rehabilitadas, obviamente la muerte no, o la ausencia con presunción de fallecimiento. Lo que pasa y lo que sucede, por ejemplo, en el caso de los delitos, el delito de homicidio, el delito contra todos los delitos que integran contra la integridad sexual, llevan tantos años, en realidad, la condena, que cuando pueden llegar a cumplir la condena, que se puede analizar la rehabilitación, la persona ya cumplió la mayoría de edad. En realidad, entonces ya no está no está la responsabilidad parental que tienen los padres respecto a los hijos. ¿Se entiende? ¿Me siguen? Yo veo las caritas nada más. Suspensión de la responsabilidad parental. Dijimos que el primer inciso habla, inciso A, B, C y D, se refiere a situaciones que no son reprochables a los progenitores. Ausencia con presunción de fallecimiento, causa la suspensión del ejercicio. Se excluye la ausencia simple. Bueno, yo para que lo tengan claro, ausencia con presunción de fallecimiento, un claro ejemplo es el tema de Lara San Juan. Fíjense, ese no trae mayores inconvenientes. Condena de reclusión y la privación por más de 3 años. ¿Sí? Habíamos dicho. Por aplicación de las sanciones accesorias del artículo 12, ¿sí? Trae como sanción, el artículo 12 del Código Penal trae como sanción accesoria, ¿sí?, a la condena, en aquellos delitos de más de 3 años de prisión o reclusión, una sanción accesoria que es la suspensión del ejercicio de la responsabilidad parental. Fíjense, yo les copio el artículo 12 del Código Penal, es el 12 del Código Penal, no lo puse, pero es el Código Penal. Dice, la reclusión, fíjense, porque esto fue bastante criticado, y de hecho hay fallos que han llegado a la Corte, yo después se los copio, donde se ha declarado, en algunos casos se declaró inconstitucional, y la Corte, al contrario, que fue bastante criticada la sentencia, al contrario de lo que venía diciendo algunas cámaras, segunda instancia declaró constitucional el artículo, así que dependerá de cada caso en particular. Dice, la reclusión o prisión por más de 3 años lleva como inherente la inhabilitación absoluta.
por el tiempo de la condena, la que podrá durar hasta 3 años más, si así lo resuelve el tribunal, de acuerdo con la índole del delito. Importan además, esta es la parte, importan además la privación, mientras dure la pena, de la patria potestad. Bueno, acá obviamente no, esta es una de las cosas que me molesta leer. Dice, la privación mientras dure la pena de la patria potestad, de la administración de los bienes y del derecho de disponer de ellos por actos entreguidos. El penado quedará sujeto a la curatela establecida en el Código Civil para los incapaces. Convengamos que el Código Penal no fue reformado hace mucho, así que le perdonamos que todavía tenga algunos vestigios de alguna terminología que ya no se usa. Fíjense, suspensión de la responsabilidad parental. Esta pena accesoria del artículo 12 del Código Penal ha sido considerada reiteradamente por inconstitucional. Fíjense, yo acá les copio una partecita de un fallo, que ahí se lo pongo abajo, y otro de los fallos de Lomas, que también lo declara inconstitucional, y dice, lejos de proteger al interno, a la persona sería, constituye una verdadera pena accesoria, pues genera restricción, en realidad impuestas no puede en la actualidad responder a criterio protectorio alguno, y solo importan un plus sancionatorio, o sea, le agrego algo más, constituyéndose en la actualidad en un émulo de la muerte civil, ¿sí? Lo que decir, lo mato a la persona de alguna forma en vida. Este plus sancionatorio, contrario al sentido resocializador de la pena, que es lo que sigue el derecho penal argentino, afecta la dignidad del ser humano, produce un efecto estigmatizante y carece de relación con el hecho cometido, ¿sí? No pensemos en un delito de homicidio, pensemos en un robo, por ejemplo, que no tiene nada que ver con el hijo, más allá de que es un delito y que tiene que ser sancionado. Pero eso, como pena accesoria, lleva la privación, la suspensión, que en realidad es otra de las cuestiones que se critica porque en realidad se suspende, no se priva. Bueno, yo ahí les pongo el fallo. Este es el fallo en donde la Corte también se expidió, pero al contrario del otro que acabamos de leer, en este declaró que era constitucional. Pero la crítica que le hace la doctrina, en realidad, es que la Corte dice que entiende mal las modificaciones que se hicieron en el código y malinterpreta. Ahora fíjense. La máxima instancia judicial federal se expidió en favor de la constitucionalidad del artículo 12 del Código Penal, cuando dijo, la reclusión y la prisión por más de 3 años importan además la privación mientras dure la pena, de la patria potestad. Fíjense, Corte, 2017, patria potestad, y no analiza en comparación con el artículo 702. ¿Por qué? Porque analiza la reclusión y la prisión y dice que importa la privación porque hace una equivalencia con el artículo 702 del Código Civil. Que en realidad el Código habla de suspensión, eso es lo que no entiende. El artículo 12 del Código Penal habla de privación de la responsabilidad parental. Y la Corte hace un paralelismo con el 702, pero el 702 se refiere a la suspensión. Fíjense lo que dijo la doctrina, dice la crítica. Este es un error jurídico importante, ya que no se trata de una misma figura encarada de 2 textos legales diferentes. No es que el Código Penal se refiere a la privación y el 702 a la suspensión. Se alude a la privación temporal de la responsabilidad parental, o sea, involucra la titularidad de la responsabilidad parental, y por el contrario, el Código Civil menciona la suspensión temporaria del ejercicio de la responsabilidad parental. Por eso es la crítica que se le hace. La Corte confunde, 2017. Es entendible que una persona que está privada de su libertad no puede ejercer la responsabilidad parental de su hijo en función de dicha limitación espacial. Eso estamos de acuerdo y es lógico. Y todo lo que significa este conjunto de derechos y deberes que corresponden a los padres respecto de sus hijos. En cambio, podría ser tildado de inconstitucional que tal restricción traiga como consecuencia la privación de la responsabilidad parental civil en el campo de las relaciones paterno-filiales. En especial cuando es sabido que una gran cantidad de delitos que alguien comete no tiene nada que ver con el vínculo con los hijos. Este ejemplo que dábamos, por ejemplo, en robo. Y lo que sí se vinculan con ellos estarían previstos en el Código Civil en la reforma por la 27.363. ¿Qué quiere decir? El Código asimila el artículo 12 y esta pena accesoria con el 702, que es la suspensión de la responsabilidad parental. Dice, pero en realidad no tiene nada que ver
ese artículo con el 702 que hace referencia a la suspensión del ejercicio de la responsabilidad parental. Yo ahí les dejé igual el fallo por si lo quieren leer. Es penal, obviamente. Seguíamos. Otra de las opciones, otro de los incisos de la suspensión es el inciso C, que dijimos la declaración en situación de la declaración de la restricción a la capacidad de uno de los progenitores, ¿sí? La sentencia, porque es así, cuando yo tengo una sentencia de restricción a la capacidad, no sé si alguna vez alguno tuvo la posibilidad de leer alguna, el proceso de restricción a la capacidad jurídica es un proceso en el cual lo que se pretende es proteger la persona y los bienes de una persona, ¿sí? Vale, lo dije 2 veces. La protección y los bienes de una persona, ¿sí? Y lo que va a decir la sentencia, cuáles son los actos que esa persona puede realizar solos y cuáles son los actos respecto de los cuales necesita un apoyo, ¿sí? Y en esa sentencia se va a establecer el ejercicio de la responsabilidad parental, si puede ejercer por sí la maternidad o la paternidad. Fíjense, la sentencia que restringe la capacidad apareja como consecuencia de la designación de mecanismos de apoyo o curatela en casos excepcionales de la incapacidad. Es decir, en principio lo que se quiere es que esa persona tenga la mayor autonomía posible, que es a través de la designación de sistemas de apoyo. Está el caso excepcional, que es el 32 sin fine, o final, que habla cuando la persona no puede hacer ningún acto solo. Entonces necesita la designación de un curador para que lo represente en todos los actos de la vida. Para que opere la suspensión de la responsabilidad parental, la sentencia de restricción a su capacidad debe haber restringido en forma expresa el ejercicio de la responsabilidad parental. En caso contrario, se vulnera el artículo 23 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que obviamente tiene rango constitucional. ¿Por qué? Porque es obligación de los jueces, en el momento de dictar la sentencia de restricción a la capacidad, decir cuáles son los actos. Puede votar, no puede votar, puede comprar bienes, puede vender, tiene que poner todos los actos que puede hacer. Uno de ellos es qué pasa con el ejercicio de la responsabilidad parental en el caso de que tenga hijos menores, ¿no? Obviamente. Suspensión de la responsabilidad parental, inciso D. Convivencia del hijo con un tercero. Se refiere como consecuencia de la aplicación de la Ley de Protección de Derechos Especiales, bueno, esto es lo que decíamos antes, el sistema de protección, y en cuyo marco puede disponerse la permanencia del niño fuera de su hogar y configurarse la situación de amenaza, bueno, cuando hay una situación de amenaza o vulneración, que es cuando se toma una medida de protección de derechos, ¿sí? Artículo 9 de la Convención de los Derechos del Niño, esto que vieron el sistema de protección y todo el proceso que lleva, que vieron en las primeras bolillas. En ese caso se produce la suspensión de la responsabilidad parental. Sí, es demasiada información, pero el procesamiento en casos de femicidio, abuso y otros delitos graves trae, el inciso E, que este es el que decíamos antes, el inciso E, trae como consecuencia la suspensión de la responsabilidad parental. Esta es la causal que fue incorporada por la 27363, que es concordante con el 700 bis, obviamente, porque me deriva aquellos. El auto de procesamiento, hablo del auto de procesamiento. El auto de procesamiento en casos de femicidio, abuso sexual y otros delitos graves trae la suspensión, después llevará la privación, pero trae la suspensión. La última, rehabilitación de la responsabilidad parental. Dijimos que todas estas causales, obviamente como por ejemplo la muerte o la ausencia con presunción de fallecimiento, que es irreversible, ¿sí? Pueden ser rehabilitados. 701. Este articulito que nos quedó entre la causal de privación y la de suspensión, me quedó rehabilitación. Rehabilitación, dice el 701, la privación de la responsabilidad parental puede ser dejada sin efecto por el juez si los progenitores o uno de ellos demuestra que la restitución se justifica en beneficio e interés del hijo. ¿Qué nos parece importante acá y qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que en este proceso de rehabilitación de la responsabilidad parental es importante la intervención del hijo, la participación del niño y niño adolescente, ¿sí? Más allá de que los padres tengan la posibilidad de demostrar con todos los medios de prueba la posibilidad de rehabilitación. Bueno, cambié, tendrán que decir, ¿no? Me acordé de esa de los niños que se hizo bueno, por lo menos en la
primera película. Rehabilitación de la responsabilidad parental, 701. Está habilitada para todos los supuestos de privación de responsabilidad parental, sea por causales que tramitaron en un proceso judicial o las incorporadas por la 27363, 700 y 701, que se decretan de pleno derecho como sanción accesoria a la pena condenatoria del procesamiento. Dijimos que trae como consecuencia de pleno derecho esta privación. Puede ser rehabilitado. Fíjense cuál es el criterio, esto que yo les adelantaba antes, el criterio fundamental para que el juez decida si está para rehabilitarse la responsabilidad parental, el beneficio de interés del hijo, ¿sí? El interés superior del niño. El interés superior del niño es el que el juez va a decidir, ¿sí?, esa rehabilitación, más allá de todas las pruebas que presenten las partes, los progenitores, ¿va? Como, obviamente, a través de un proceso, el juez competente es el juez que dictó la rehabilitación, la privación, perdón. Los progenitores pueden servirse de todos los medios de prueba, participación del hijo, fíjense, 679, 26, 3 de la 26061 y obviamente el 12 de la Convención de los Derechos del Niño. Consecuencias de la privación o suspensión de la responsabilidad parental, obviamente, habíamos dicho que cesan todo este conjunto de derechos y deberes que forman parte de este instituto que es la responsabilidad parental que tenían los padres. Una de las consecuencias. Fíjense todas las opciones. ¿Qué pasa si uno de los progenitores es privado? Obviamente, la consecuencia es que la responsabilidad parental pasa al otro, ¿sí?, del ejercicio. Si ambos son privados, obviamente, corresponderá la tutela, ¿sí?, o la adopción, en el caso de que no haya ningún familiar que pueda hacerse cargo. En el caso de la restricción a la capacidad, ¿sí?, ¿quién? Se aplica el 140, en el caso de restricción a la capacidad, el caso extremo, donde no puede ejercer la responsabilidad parental, se va a designar un curador que pueda ejercerla, si es que no hay una guarda a favor de un tercero, por ejemplo, ¿no?, de un pariente. Pero si no, el curador es el que tiene, conforme al artículo 40, el curador es el que tiene el ejercicio de la responsabilidad parental respecto de ese niño, niña, adolescente, hijo de la persona que tiene la sentencia de restricción a la capacidad. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya terminamos casi, ¿eh? No, doctora. ¿Subsistencia del derecho alimentario? ¿Qué? Sí. No, que no había preguntas. ¿Me preguntaste algo, Karina? No, le decía que no tenía preguntas. Bien. Subsistencia del deber alimentario. Los alimentos a cargo de los progenitores subsisten durante la privación y la suspensión del ejercicio de la responsabilidad parental, que esto lo aclaraba ni bien empezábamos. El deber alimentario se mantiene mientras el progenitor conserve el vínculo sobre el niño, con independencia de las vicisitudes que pueda sufrir la responsabilidad parental. ¿Sí? Obviamente, siempre. Bueno, colorín, diría mi hijo. Si no hay nada, bueno, no sé si fui rápido, pero bueno, cualquier cosa, si tienen alguna duda, también pueden mandarlo por el chat, ¿sí?, de la página del colegio, de la página de la facultad, y creo que también incluso están nuestros mails, así que cualquier cosa nos pueden mandar. No veo desde acá, esperen que voy a dejar de compartir pantalla. Esta sería la última clase que tienen conmigo, porque ya tienen el examen. ¿Alguna duda que les pueda dar de las otras clases que también vieron que era parentesco y no me acuerdo qué otro tema les di, o les mandé el Power en realidad? Sepan que hay ciertos temas que entran de cabeza. Vamos a dejar de grabar.